Bueno, a modo de introducción y para recordar alguna otra cosilla, quería deciros que todos los que estamos aquí, arquitectos, aparejadores, constructores, tenemos unos parientes comunes, sin llegar a Adán y Eva. Tenían nombres propios, se llamaban Maestro Mateo, Juan de Colonia, Simón de Colonia, Juan de Álava, Gil de Ontañón, Diego de Siloé. Eran arquitectos, aparejadores, empresarios de la construcción, lo eran todo en uno. Vivieron en diversos lugares, se movían, se buscaban la vida allá donde hubiera trabajo. Cuando vivieron en el País Vasco se les llamaba los íbero. Cuando vivieron en Cantabria se les llamaba los mazarrasa. Cuando vivían en el resto de España se les llamaba los vizcaínos, maestros canteros. Todos ellos pusieron literalmente dejaron en sus obras el ADN. Lo dejaron en la sangre de los que murieron aplastados por cimbras que se vinieron abajo. Lo dejaron en la orina con la que usaban para hacer morteros. Unas veces por experimentación, eran los primeros aditivos. La orina tiene urea y era un aditivo. Otras veces por necesidad fisiológica. No se podían desplazar 35 o 50 metros en altura por esos andamios que ellos utilizaban, pues por imperativos fisiológicos. Literalmente dejaron su ADN en la obra. De ahí surgía su máxima autoridad. Participaban en la obra, la pisaban. Conocían con precisión todo el proceso de la obra, lo diseñaban ellos. Eran profesionales admirables. Prestaban muy especial atención a los medios auxiliares. Diseñaban máquinas, diseñaban andamios. En ello les iba la eficacia de su trabajo y les iba la seguridad de sus vidas. Le daban tanta importancia que en los pliegos de condiciones de sus contratos había cláusulas especiales que describían las condiciones de los andamios. Y hay planos de andamios de edificios importantes que forman parte de la historia de la humanidad, en los que los planos de detalle de los andamios a veces son de más calidad, exagero un poquito, pero de una enorme calidad en cuanto a detalles, superior a la del propio plano de arquitectura. Lo que se pretende en las tres próximas ponencias es intentar volver a atraer la atención sobre la importancia que tienen los medios auxiliares, que forman una parte fundamental del proyecto arquitectónico de rehabilitación de un edificio. Para llegar al lugar en donde vamos a intervenir, especialmente los que han de trabajar allí permanentemente toda la jornada en condiciones de seguridad, debemos utilizar medios de seguridad adecuados, que ya están enormemente diseñados. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de las tres próximas ponencias. La primera va a ser a cargo de don Javier Murat, que es presidente de la Asociación Nacional de Arrendadores de Plataformas de Trabajo y de Desplazamiento Vertical, ANAPEM. Javier, tienes la palabra. Buenos días. Como me han presentado, soy el presidente de ANAPEM. ANAPEM, que es una asociación que agrupa las principales empresas que nos dedicamos al alquiler de andamio motorizado de cremallera. Básicamente se constituye esta asociación en la defensa de los intereses de las empresas, en la formación de los montadores de estas propias empresas, en la normativa, ante gestiones ministeriales, bueno, en todo el tema del desarrollo del material que os voy a plantear ahora mismo. Tener en cuenta que el andamio motorizado, el andamio de cremallera, es un medio auxiliar relativamente moderno o relativamente joven. Podemos estar hablando de que lleve aproximadamente unos 15, 18 años en España funcionando, en Europa un poco más, no mucho más. Y os comentaré ahora un poco cómo se ha desarrollado en España el tema. Somos un país rara avis. Este es un medio de elevación específicamente diseñado para rehabilitación, y aquí se ha subvertido un poco el tema y nos lo hemos llevado en un 80% casi a la obra nueva y el 20% restante a la rehabilitación. Bien es verdad que con la que está cayendo y con el aumento de la rehabilitación, de la tarta de la construcción, el sector de rehabilitación se está introduciendo cada vez más en rehabilitación. Entonces, os voy a ir sencillamente en unos pasos rápidos, iros mostrando
básicamente el producto, ¿no? Los andamios motorizados, como su propio nombre indica, son elementos, es una estructura que corre a lo largo de un mástil vertical que se desplaza, que puede tener diferentes configuraciones, monomástil, como su propio nombre indica, un solo mástil, bimástil, dos mástiles. Es un elemento que permite alcanzar grandes alturas. Estamos hablando de diferentes, siempre hay diferentes fabricantes, lógicamente, pero estamos en una media entre 100, 150, 200 metros de alto. Y anchuras, estamos hablando de que el monomástil estaríamos hablando un máximo de 10 metros, 10,50 de base, y bimástil 30, 32 metros de base. Al final, lógicamente, con estas dimensiones que os he dicho, es un elemento auxiliar que de alguna manera blinda una fachada, agrupa muchos metros de fachada, ¿no?, frente a otros medios. Con un bimástil de 30 metros por 100 metros, imagínate, estaríamos hablando de 3.000 metros cuadrados, ¿no?, de andamiaje con una sola máquina. Hay una serie de normativas que las están legislando, sobre las cuales se han diseñado estas propias maquinarias, directiva de maquinarias, directiva de baja tensión, directiva de compatibilidad electromecánica. Bueno, no voy a entrar muy específicamente en estos temas, os voy a ir detallando un poco características principales. Por ejemplo, andamio monomástil. Todos sabemos, el monomástil, en esta fotografía que os enseño, veis que lo podemos montar en diferentes posiciones en fachada, posiciones perimetrales pegados a fachada. Podemos montarlo sobre forjados de la propia estructura, en este caso aquí hay dos solapados. En ningún caso los desplazamientos de alguna manera se interceptan. Eso sí, hay que tener cuidado cuando se montan este tipo de máquinas sobre forjados, calcular la resistencia de ese forjado y, si no, el apuntalamiento. La recomendación es el apuntalamiento de estos forjados hacia abajo, ¿no? El monomástil admite una carga, básicamente su configuración más desfavorable. Si fueran 10 metros de posición, 10 metros de base, estaríamos hablando de unos 1.700 kilos de carga, más 4 personas trabajando encima de esta máquina. Eso sí, los 1.700 kilos de carga no son 1.700 kilos puntuales en un lado del andamio, ¿no? Tienen que estar repartidas uniformemente a lo largo de la plataforma, porque luego hablaremos de la siniestralidad de este tipo de máquinas, porque aquí se mata a la gente, o sea, hay que ser claros. Las diferentes empresas tenemos ya diferentes casuísticas y os diremos los puntos débiles donde se mata a la gente, porque el elemento es uno de los elementos más seguros que existen en el mercado, por no decir el más seguro, pero donde hay confianza, luego vienen los problemas. Entonces, monomástil, insisto, cargas diferentes. A 10 metros estamos hablando de 1.700 kilos, pero si en vez de este monomástil lo tenéis de 5,78, que es un monomástil muy pequeño de base, estaríamos hablando de cargas de 2.050 kilos, ¿no? Insisto, monomástiles se pueden meter en obra nueva constantemente. Por ejemplo, esto es una obra donde va una fachada ventilada, y están las velas, luego irá el tema del aislamiento, las diferentes composites exteriores, o en rehabilitación, ¿no? Es una máquina que es muy versátil para cubrir diferentes tipos de paños, forjados, con diferentes tipos de modalidades. Hay que tener en cuenta que la máquina es un elemento lineal, cubre paños entero, pero también la máquina se ajusta a las fachadas. La máquina hace el negativo de las fachadas. Aquí os estoy poniendo una máquina que es vertical, que no tiene ningún saliente, ninguno de los extensibles está proyectado, pero veremos fotografías en las cuales la máquina va ajustándose al perímetro del edificio para, con la propia máquina, barrer toda la fachada sin necesidad de montar otro tipo de medios. Configuración bimástil, pues bueno, es lo mismo que el monomástil, lógicamente dos torres. Configuraciones de bimástil de 29,56 o lo más, que incluso hay casas que llegan hasta los 32 metros, estaríamos hablando de 2.800 kilos lineales de carga, 2.800 kilos más 6 personas trabajando. O sea, es un elemento que te permite trabajar a la altura que quieres. Ergonómicamente, el trabajador trabaja perfectamente. La dirección facultativa, técnicos encargados, testean la obra a nivel, en el tajo perfectamente. Los accesos son perfectamente seguros, porque se accede por unas escaleras que están en la base de la máquina, pero claro, la máquina tiene que bajar hasta abajo para acceder, porque hay una de las irregularidades máximas que se producen en esto, es que la gente salta a través de las ventanas a las máquinas y ocurren luego los accidentes, ¿no? En las máquinas hay que entrar siempre por los puntos inferiores y la máquina tiene que bajar hasta abajo para acceder. Este es un bimástil que tenéis en la fotografía. Este es un bimástil muy corto, si os fijáis, tiene un puente muy pequeño, pero esto es una máquina singular en la Torre Álvar de Barcelona, donde se pedía, fijaros, aquí el edificio es un concepto como de bala, ¿no?
le llaman el supositorio. ¿Qué pasa? Que la vertical de la fachada va perdiéndose. Conforme va subiendo a 130 metros de altura, la fachada estaba ya retranqueada a 3 metros. Y esta máquina se ajusta en esa parte 3 metros a la fachada, vuela, es una especie como de puente de desembarco. Además, esta máquina se pedía un condicionante, y es que en las puntas de estos extensibles se pudiera cargar 500 kilos. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo típico de un bimástil, en este caso singular, para obra nueva. Rehabilitación, bueno, pues tenéis un caso típico también, edificio Windsor de Madrid, que lamentablemente acabó ardiendo, pero este edificio se hizo en su conjunto con bimástiles a 130 metros de altura, con el condicionante de que estas máquinas ni siquiera llegaban al suelo, estaban suspendidas desde las jácenas principales de hormigón. Se hicieron unos taladros para meter esas bases, también os la enseñaré ahora. Pero vamos, la máquina barría todo el edificio. Siempre hay que tener la precaución de que entre máquinas haya unos 50 centímetros de diferencia, un poco una especie de separación de seguridad. Y luego, pues aquí tenéis en obra nueva, estas son obras en Sevilla. Si os fijáis, aquí la máquina está en la parte superior, pero en la parte inferior todo el muro cortina y todo el aplacado que se hace en esta fase, pues se hace con los extensibles proyectados. Bueno, estas máquinas se apoyan en el suelo, lógicamente. La máquina tiene un peso determinado, según la configuración, 10, 15, 20 toneladas, que se reparten en 2 mástiles. La configuración es un chasis electrosoldado que lleva unos husillos y unos vuelos para coger estabilidad. Básicamente son los estabilizadores, ¿no? El chasis sería esto y los estabilizadores son los que le dan gran capacidad de apoyo. Estas máquinas, los anclajes a fachada, lo que transmite son solicitaciones de tracción o de compresión a la fachada. O sea, quiere decir que la máquina se va a ir hacia la fachada o se va a ir hacia el exterior. El peso primario de la máquina está siempre a compresión hacia la base principal. Por eso siempre hay que comprobar capacidades de sustentación de soleras, capacidades de sustentación de forjados. Hay que hacer unos pequeños cálculos para evitar que tengamos un problema de punzonamiento y nos colemos en la parte inferior. Aquí hay diferentes ejemplos de obras. Esto es obra nueva. En este caso, bueno, pues se apoya directamente en soleras o se apoya directamente en el terreno. La máquina no tiene ningún problema. Lo único que hay que meter, pues, un sistema de aislamiento entre los husillos a nivel de tablones para apoyarla, para que no se hunda, no punzone. Básicamente, te permite una gran flexibilidad. El problema para rehabilitación de la máquina, por decirlo de alguna manera, es que, claro, la máquina tiene que bajar hasta abajo. Y cuando la máquina baja hasta abajo es invasiva. Realmente invadimos un grueso, que estamos hablando aproximadamente de 1,40, 1,20 según los fabricantes. Esta plataforma en grosor tiene 1,40. Es un pasillo de desplazamiento. Entonces esto cuando llega abajo, lógicamente, esta altura estamos hablando de 1,50 m, 1,60 m. Un operario está más o menos a esa altura. Quiere decir que invadiríamos toda la parte inferior. Entonces, para obra nueva no hay mayor problema porque normalmente se balizan perimetralmente y no accede nadie bajo estas máquinas. Pero el problema es para rehabilitación. Entonces hay diferentes sistemas para meterlas en rehabilitación, meterlas en calles transitadas, meterlas en paseos. Esto es el Paseo de Gracia de Barcelona. Opción 1, balización de toda la zona y, lógicamente, nadie accede debajo de la máquina. También es verdad que la máquina no llega hasta abajo. ¿Cómo se accede a esa máquina? Habría que en el plan de seguridad hacer un anexo para admitir el acceso por una planta de forjado. Eso es factible y se puede hacer, o bien montar un castillete para acceder a esa primera planta y acceder a la máquina. Las máquinas se limitan en altura, se limitan con unos limitadores físicos y mecánicos, tanto en la parte inferior como en la parte superior. O sea que la máquina nos permite pararla en un forjado determinado, pararla en otro forjado, pero pararla mecánicamente aunque el operario quiera subir y bajar con ella. O sea, tiene diferentes capacidades de actuación. Opción B, en rehabilitación. No podemos tener esto, tenemos debajo el local de Zara, el local de una franquicia o vamos, por imperativo hay que acceder en la parte inferior. Habría que montar unos estabilizadores, se montan unos estabilizadores y el chasis ese que os he enseñado se queda reducido a una pieza especial donde lo que es el mástil apoya en la parte superior de ese chasis y, bueno, pues tiene perfectamente paso, tiene perfectamente acceso. Al final actúa como de chasis y actúa de marquesina.
lógicamente también hay que intentar que el acceso a la máquina hay que plantearlo en el plan de seguridad, hacerlo por un forjado o bien ampliar este chasis inferior para que se pueda acceder ahí desde la parte inferior, ¿no? Aquí tenéis otro tipo de obras, por ejemplo, este es el Hotel AC en Cuzco, en Madrid. En este caso no había mayor problema, tienes el problema, por ejemplo, de marquesinas voladas, ¿no? Marquesinas enormes que no te dejan, pero que los mástiles se pueden cerrar por encima de estas marquesinas. Aquí faltaría el otro mástil que estaría al otro lado de la fotografía. La máquina se limita, se puede trabajar y se puede funcionar. Y en este caso no había impedimento de acceso a las instalaciones, se podía acceder, había franquicia, no había ningún problema. Bueno, pues lo que se hace es que se baliza la parte del acceso, ¿no? Os enseño a modo de anécdota, pues esto es el edificio Windsor en Madrid. Os he comentado que esas máquinas no llegaban a la parte inferior porque el plano de trabajo de apoyo ya estaba a 20 metros del suelo, ¿no? Pues ahí se hacen unas piezas especiales, se hace como una especie de diadema, que lo que hace es que abraza la jácena de hormigón. Y bueno, pues la verdad es que un proyecto de andamiaje muy bonito, porque cada torre de estas, que tenía 120 metros de altura, pues tenía una carga puntual de aproximadamente unas 20 toneladas, y todas las piezas, todas las máquinas, porque el edificio se cuajó de máquinas, iba dando la vuelta al edificio. Cuando el edificio se incendia la noche del 14 de febrero del 2005, todavía quedaban máquinas montadas en la cara oeste. Y parece mentira, el edificio perdió todo el muro cortina, lógicamente, perdió parte de forjados, no se llegó a derrumbar, pero las máquinas se quedaron fijas, se quedaron petrificadas, se autosoldaron. Y es más, los puentes que se habían quedado abajo recibieron toda la carga de los desprendimientos de la fachada superior y quedó todo aproximadamente como unos 5 metros de altura lleno de escombros encima de las máquinas y no llegaron ni siquiera a colapsar. Bien, es verdad que el edificio ardió desde la tercera planta para arriba, ¿no? Pero con esto os quiero decir que la máquina va sobrecalculada, va sobredimensionada. Concretamente esta máquina es una máquina Goyan Hasso de Idiazábal, que es nuestro proveedor en este caso, y es una máquina con una cantidad de estructura espectacular, ¿no? Porque al final sobre estas máquinas se sube gente, se les da una formación desde ANAPEM. Nosotros hemos intentado y lo hemos conseguido, ¿no? Cuando montamos las máquinas, aparte de darle el certificado de montaje, lógicamente, a la constructora, hacemos un curso de formación a cada uno de los operarios que se sube en la máquina. Y al margen de ese curso de formación, que es una charla y se le explica todos los componentes mecánicos y los componentes de tracción de la máquina, se les entrega un librito, que es una especie de un libro que está lleno de croquis y que mediante una literatura muy sencilla y unos croquis también muy sencillos se les dicen básicamente lo que no tienen que hacer sobre este tipo de maquinaria, ¿no? Este librito lo firma el operario, lo firma el jefe de obra y lo firma el arrendador y se queda en la caseta de obra como garante de que la gente que se ha subido en estas máquinas ha recibido una formación. Bueno, sobre estas máquinas os podréis encontrar diferentes tipos, las de mástil cuadrado, las de mástil triangular. Básicamente la diferencia es que las de mástil triangular, lógicamente, al tener menos cantidad de estructura, tienen menos capacidad de altura de trabajo. O sea, estas máquinas normalmente están limitadas a 90, 100 metros. Estas máquinas suelen llegar a 150, 170 metros, dependiendo. Es únicamente diferencia de grosor de mástil. La que tiene mástil cuadrado también lo que tiene es un ancho de plataforma mayor de trabajo, ¿no? Los momentos de inercia son mayores y por eso se gradúa con el tema del mástil. Normalmente las máquinas llevan siempre, para el correcto montaje de estas máquinas, aparte de todos los temas electrónicos de finales de carrera, llevan unos finales mecánicos, unos gorros que le llamamos, que serían estas piezas. Si es para el cuadrado sería esta pieza, si es para el triangular esta, para que no se produzca el caso del clásico accidente, que fue uno de los primeros accidentes que se produjeron en estas máquinas, y es que la máquina, por accionamiento indebido o por un fallo del joystick de subida, la máquina saliera por encima de los mástiles. Tener en cuenta que cada motor de los que estamos hablando tiene una potencia de 1,5 kilovatios, un bimástil son 6 kilovatios y un bimástil que, imaginaros, tiene una capacidad de carga de 2.800 kilos, si hay un problema del joystick mecánico, del joystick electrónico, tiene un fallo, esto empieza a subir y no hay quien lo pare. Entonces hay que ponerle algo mecánico que esté anclado a la parte superior del mástil para que no pueda salir la máquina por arriba. Al margen, luego esto ya ha evolucionado, incluso las
las cremalleras, por donde van los ataques de los piñones de estos motores, están taradas, o sea, están paradas como a 50 centímetros de la parte superior para que no exista cremallera. Y la máquina se quedaría, en caso de fallo generalizado, se quedaría allá arriba y no podría salir por la parte superior. Bueno, otra parte fundamental de las máquinas son los anclajes. Los anclajes, básicamente, como os he dicho, es la parte estructural a fachada. Y aquí es donde interfiere un poquito con la rehabilitación, la obra nueva o los diferentes modelos para los que se esté instalando. La máquina lleva siempre por cada torre 2 tirantes que van directamente anclados a fachada, pueden ir anclados a frente de forjado, pueden ir anclados a la base del forjado, al techo del forjado, y depende de la longitud del anclaje con la separación de la fachada, o sea, si esto estamos hablando de longitudes medias de 1,30 a 1,40 centímetros, bueno, hay que meterle una diagonal para arrostrar ese anclaje, ¿no? Aquí tenéis diferentes modelos, bueno, mástil cuadrado, mástil triangular, es básicamente lo mismo, al final es el mismo sistema. Estos anclajes se suelen hacer también según diferentes fabricantes y diferentes tipologías de máquinas entre 6 y 9 metros, o sea, cada 2 o cada 3 forjados. Pero claro, cada 2 o cada 3 forjados tenemos un elemento que incide sobre la fachada y que luego, cuando se ejecute la rehabilitación de la fachada, la obra nueva o cualquier otra intervención, vamos a dejar el anclaje que habrá que, de alguna manera, tapar ese anclaje, ¿no? Entonces, si es un problema de un muro cortina, siempre quedarán las 2 piezas, la pieza o el vidrio o el composite que sea, quedará siempre libre hasta que se desmonte la máquina y luego habrá que rematarlo. Si es un monocapa, pues habrá que rematarlo también. Si es ladrillo visto, quedará el galleteado de ese ladrillo visto en esa zona, ¿no? Entonces, aquí os pongo también diferentes tipos de anclajes que al final se ha ido evolucionando y se ha ido viendo que han funcionado y por la propia disposición del mercado. Por ejemplo, esto es una rehabilitación donde se ha aplicado un monocapa, ¿no? Un monocapa tanto sencillo como un monocapa aireado, un tipo Weber de 5 o 6 centímetros. Entonces lo que hacemos es la placa de anclaje la separamos del canto de forjado con diferentes sistemas de anclaje, varilla roscada, con embrafis, con resina, de tal manera que la placa de anclaje no toque el forjado y siempre en esta zona queden entre 5 y 7 centímetros para meter la rasqueta, para meter el fratás o para meter el sistema de mortero que se necesite. Esto se hace de esta manera porque al final el monocapa tiene un remate muy difícil, tiene un remate que siempre quedan los anclajes y quedan vistos de una manera muy fea. Entonces, con este sistema, al final lo único que quedan son 2 varillas roscadas, que es como una moneda de 20 céntimos, y simplemente se cortan, se sesgan y no queda más remate. Otros sistemas, que esto es un poco ya más evolucionado, es, por ejemplo, no queremos ni siquiera hacer remate a fachada. Bueno, pues aquí encontráis un sistema que es: los anclajes salen del mástil, pero van buscando la parte inferior del forjado. De tal manera que no estamos amarrando al frente de forjado, no estamos hipotecando luego el remate de cualquier chapa de lucubón o cualquier tipo de revestimiento, sino que estamos utilizando el propio hueco de ventana para poder anclar la máquina. Aquí pues también veis diferentes configuraciones, incluso veis este bimástil que está montando sobre otro cuerpo del edificio. ¿Qué pasa? O sea, la máquina tiene una versatilidad enorme, es el elemento diseñado para la rehabilitación puro y duro, ¿no? Al final, insisto, se ha utilizado mucho en obra nueva, pero cada vez más se utiliza en rehabilitación. Cuando el constructor de alguna manera descubre el medio, no lo deja de utilizar, ya lo utiliza sistemáticamente. Aquí tenéis otro tipo de anclaje, es el mismo, básicamente, esto sería canto de forjado, pero si os fijáis, lo mismo, se utiliza los huecos de ventana para poder arriostrar directamente a la parte superior del forjado y no tener luego que hacer remate. Aquí veis un bimástil colocado en una cara y aquí veis más bimástiles colocados encima de los forjados de la cara superior. Estos son edificios en Barcelona, en la zona de Diagonal Mar. Luego, claro, lógicamente, a anclajes especiales o a configuraciones especiales hay que hacer cálculos también diferentes. Esto os estoy dando una visión generalizada del tipo de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, esa máquina que os he enseñado antes en el edificio Advar en Barcelona, la parte superior de la máquina ya estaba a 3 metros y medio de la vertical del edificio.
Esto ya no son tirantes normales, ya no son tubos directamente ya estamos hablando de tirantes en celosía, formando vigas en celosía que se van adecuando a la fachada directamente. Estos son pruebas en taller del propio tirante antes de instalarlo en la obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay diferentes posibilidades y diferentes maneras. Bueno, en los puentes donde la gente se sube en esta máquina, los puentes estructurales, pues son vigas puente que tienen diferentes. Esto es un mecano. Lo que os tiene que quedar claro es que esta máquina se monta y se desmonta manualmente. O sea, está preparada para montarla y desmontarla manualmente, y son piezas que van embulonadas y se van montando una tras otra, se enganchan a los motores y cuando se desmontan manualmente. También esto lo hemos subvertido y al final montamos y desmontamos las máquinas con grúa. O sea, cuando estamos en obra nueva, los motores se posicionan con grúa, se posicionan los puentes con grúa, las máquinas ya casi van premontadas con los puentes y con los mástiles entramadas, pero la máquina está diseñada para que 2 operarios puedan hacer estos trabajos. Y cuando digo siempre 2 operarios, nunca lo normal es, y lo oficial, hay que montar con 2 personas. Antes, al principio del sistema, se mandaba un operario a la obra y la obra te dejaba otro operario. El problema es que la formación del operario que te dejaba la obra no tenía formación ninguna. Cuando empezaron los primeros accidentes en los montajes, todo eso se descartó y lo que van siempre son 2 oficiales a montar, 2 oficiales con una formación mínima de 2 años en la configuración y en el manejo de las máquinas. Como veis aquí estamos viendo que lo que es el puente primario es este, y luego hay unas extensiones. Esas extensiones, eso es lo que os he hablado antes, son los extensibles. Estas extensiones, según los diferentes tipos de los fabricantes, pues estamos hablando entre 1,5 metros y 2 metros, incluso hasta 2,5 metros de longitud. Lo estandarizado es que el vuelo sea 1,50 máximo. Y esta es la parte crítica de la máquina. Quiere decir, en los extensibles la máquina no se puede cargar. Las cargas en este tipo de máquinas se tienen que hacer en los puentes principales y uniformemente. En los extensibles, donde tienen que estar los operarios trabajando con la pequeña herramienta y con algún tipo de material. Pero no se pueden poner los caballetes de vidrio, no se pueden poner los materiales pesados, porque estos extensibles tienen una capacidad de carga de 120 kilos metro lineal. Entonces puede haber problemas serios de que algún extensible se doble y que caiga el operario, caiga la carga y haya accidentes importantes. Luego la máquina, si os fijáis, lo que lleva estandarizado es la barandilla exterior. Esto es un barandado exterior, un barandado colectivo que evita que el operario lógicamente se caiga al exterior. Pero hacia el interior, claro, la máquina hay que proteger, hay que tener una protección porque la gente se puede caer entre lo que es la línea de fachada y la línea de máquina. Ahí está la famosa UNE 1495, que lo que te marca es que si la máquina está a menos de 25 centímetros de la propia pared, hay que meterle un rodapié. Por eso veis estos tridentes que llevan como 3 muescas. Si está entre 25 y 40 centímetros hay que meter el rodapié y la barandilla intermedia, y si está a más de 70 centímetros del plano de fachada hay que meter las 3 piezas, rodapié, barandado intermedio y barandado superior. Hay zonas, lógicamente, si la máquina está pegada a pared, que no se pone la balización interior. Incluso no se pone el rodapié cuando la máquina está protegida en la parte inferior, porque el rodapié es para que no caigan elementos a diferente altura y que puedan caerle sobre alguien. Si la máquina la tenemos balizada, se suele eliminar esta parte. Pero insisto, la parte crítica, la parte que hay que vigilar a nivel de seguridad de la máquina es toda esta zona de extensiones. Otro punto que hay que vigilar de la máquina y donde se producen los accidentes es en el hueco del motor. Si os fijáis, esta máquina, la parte principal de la máquina es ese es el puente estructural, que en este caso tenía 30 metros, eso tiene 1,40, y todo esto son chapas extensibles que hacen la adecuación de la máquina a lo que es el perímetro del edificio. Fijaros que aquí hay casi 2 metros de vuelo. O sea, esto es una plataforma, es como una especie de portaaviones que barre toda la fachada y que la gente trabaja, están poniendo su muro cortina y tal. Problema, que claro, si tenemos estos vuelos tan importantes, el grupo motor no tiene vuelos. Ojo, hay fabricantes que tienen sus vuelos ya preparados y que tienen unas extensiones que lo cubren. Entonces, a esto hay que tener mucho cuidado y especial protección a la hora de balizarlo, porque la gente normalmente, los accidentes se han producido por estos grupos, por estos huecos. Más tipos de edificaciones. Yo lo que os quiero hacer, por ejemplo, aquí, Torre Lugano Benidorm, 170 metros de altura. Bueno, pues imaginaros 170 metros, además con unos condicionantes también de nivelaciones, de paradas intermedias.
Es una máquina muy versátil, es un elemento que permite trabajar al operario perfectamente, que permite cargar cargas encima de la máquina. No es un montacargas, ojo, esto no es un montacargas, esto es para que la gente suba, trabaje, funcione y que lleve carga encima, pero para el trabajo. Lamentablemente muchas veces en obras se utilizan como montacargas, pero bueno, eso al final no es la concepción de la maquinaria. Y sobre todo permite testear ese trabajo, permite hacer correcciones, permite subir y bajar las veces que sean necesarias. Tener en cuenta que también la velocidad de la máquina son 6 metros, aproximadamente 6 metros por minuto. O sea, no es una máquina que sea rápida subiendo, no se puede utilizar como montacargas. Si quisiéramos subir 170 metros tardamos aproximadamente entre 15 y 20 minutos. O sea que es una máquina para trabajar y no para subir cargas. El montacargas tiene una velocidad más elevada, ¿no? Y por lo demás, bueno, insistir que lo principal de la seguridad de la maquinaria es las protecciones colectivas, los anclajes, la correcta aplicación de esos anclajes y el mantenimiento de las máquinas. La máquina, de alguna manera, su descripción es que es un elemento de trabajo temporal. Y cuando digo temporal, es que no es una máquina que te va a estar 5 años montada, no, ni muchísimo menos. Es una máquina que en el mejor de los casos en obras, yo he conocido máquinas así montadas 3 años y medio. Claro, ¿qué ocurre durante 3 años y medio en una máquina de estas? Bueno, que lógicamente la foto del minuto 0 no es la foto del minuto 25 ni la foto del minuto 1 año, ¿no? La máquina requiere un mantenimiento mensual, lógicamente efectuado por la empresa arrendadora. Requiere luego unos mantenimientos más específicos según van pasando los meses. A nivel ya, el mantenimiento mensual pues es comprobación de anclajes, comprobación de arrastramientos, comprobación de que no haya barandillas sueltas, comprobación de elementos de seguridad. Los mantenimientos más en profundidad pues son tema de aceite de motores, pero eso ya son cada 6 meses y normalmente esto se hace ya en taller cuando la máquina ha sido desmontada. Pero esos mantenimientos hay que hacerlos. Y luego, lógicamente, hay un mantenimiento diario o una revisión diaria de la máquina que tiene que hacerla el operario que se va a subir encima de la máquina. O sea, pues temas, por ejemplo, alguien ha dejado herramienta, alguien ha dejado elementos deslizantes encima de la plataforma de trabajo, pues evidentemente eso hay que corregirlo, no te puedes subir a la máquina y si alguien ve una barandilla quitada, pues lógicamente no trabajar con ella, ¿no? Tiene una limitación de trabajo por viento de 45 km por hora, o sea, a partir de esa velocidad del viento, lo lógico es paralizar las máquinas y no trabajar sobre ellas. Normalmente las máquinas no llevan anemómetros, se les podían instalar un anemómetro, pero nosotros nos guiamos normalmente en obra por la grúa, por el chivato de la grúa, que básicamente cuando corta la grúa se evita trabajar encima de las máquinas. Esto es importante a nivel de edificios altos porque puede haber problemas. Para rehabilitación, bueno, nosotros por nuestra experiencia la utilizamos muchísimo en rehabilitación, tanto edificios históricos, edificios nuevos, edificios antiguos. Genera una versatilidad tanto para ladrillo visto, para tipo de actuaciones, para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Y, bueno, insisto que las capacidades de carga y la versatilidad está garantizada. Y el coste metro cuadrado, instalación y alquiler de la misma es de una rentabilidad enorme. La productividad que se saca un medio auxiliar de este tipo ha sido espectacular. De hecho, estas máquinas hace aproximadamente 10 años, para obras grandes, se cubrían simplemente una parte de la obra. Se cubría a lo mejor una fachada o media fachada. Y ahora esto ha derivado a que la obra la cuajan entera de máquinas. O sea, a lo mejor estás hablando de obras con 20, 25 bimástiles. Bien es verdad que el precio de la máquina a nivel de histórico ha ido bajando. Estas máquinas hace 10 años se alquilaban en unos 1.800, 2.000 euros mensuales de alquiler y este precio actualmente está en torno a los 300, 250 euros de alquiler un bimástil de 30 metros por 30. O sea, fijaros la barbaridad de la baja del coste del alquiler. O sea, cómo ha ido evolucionando, ha deflacionado, ¿no?, el precio. Y el montaje, estamos hablando de un coste aproximadamente entre unos 500, 550 euros, bimástil de 30 por 30 y desmontaje parecido aproximadamente. O sea, que es un elemento
económicamente muy atractivo para efectuar las obras. No estamos hablando de costes disparatados. Ojo, estoy hablando de temas estandarizados. Para cosas singulares, pues estaríamos hablando de otros temas. Y por lo demás, bueno, pues es una especie, era haceros un poco hincapié en este tema, explicaros un poco el concepto, el producto y poca cosa más. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias.